Queridos hermanos y amigos, recordarle que somos Atalaya TV, una plataforma con un contenido variado, 100% cristiano, y recordarles que este proyecto es para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero iniciar con una noticia que ha sido común en estos días en nuestra nación y que ha llevado luto a muchas familias dominicanas. Quiero solidarizarme con todas las personas que han perdido un ser querido, todos aquellos dominicanos, dominicanas, incluso de otras naciones. Tengo entendido que hay personas que también perdieron la vida en aquel suceso. Estoy hablando específicamente de lo ocurrido en la discoteca Yexec de nuestro país, República Dominicana. Pido al Dios Todopoderoso que sea Él fortaleciendo las vidas de cada una de aquellas personas que han perdido un ser querido. Es una pérdida irremediable, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos fortalece. Y en momentos como estos, quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él bendiciendo y fortaleciendo las vidas de cada una de aquellas personas que, vuelvo y reitero, perdieron un ser querido. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero hablar acerca de este tema y no para montarme en la ola de las redes sociales de manera que pueda tomar este tema para lograr obtener algún view o hacerme viral, sino más bien para arrojar luz a muchas interrogantes que tienen muchas personas, no solamente en este país, sino alrededor del mundo. Hay muchas personas que han cuestionado a Dios y han dicho, ¿por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios permitió que sucediera? Y cuando escuchamos expresiones como estas, podemos entender que hay personas que directa o indirectamente acusan a Dios de esto acontecido y de otros hechos que en el pasado han sucedido y que las personas a veces no entienden por qué suceden y tienden a cuestionar a Dios. Hoy quiero arrojar luz acerca de algunas de estas interrogantes. Y ojalá y este video pueda llegar a personas específicas que se hacen este tipo de preguntas. Quiero invitar a nuestro querido comunicador, un hombre de Dios que usa sus medios para que la palabra de Dios también sea impulsada, y es nuestro hermano en Cristo, el comunicador Iván Ruiz. Ojalá y este video pueda llegar a él para que él pueda de alguna manera contribuir con el impulso del evangelio a través de este medio de comunicación, ya que lo que voy a hablar en este video es de suma importancia, tanto para el pueblo cristiano como para aquellos que no lo son. Conforme a Dios nos dirija, queremos traer luz en este día. Y quiero iniciar con una palabra inspiradora del Espíritu Santo de Dios, y dice de la siguiente manera: Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 nos dice esto. Ese es el gran anhelo y Él desea que sea así. Por lo tanto, una de las formas principales de hacer la voluntad de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Quiero
definir brevemente lo que significa la palabra voluntad. Vamos a ver en este día si realmente lo que sucedió en la discoteca Yexé fue o no fue la voluntad de Dios. Bendito y adorado sea el nombre del Señor para siempre. Definición de la palabra voluntad. Dice facultad de decidir o ordenar. En la Biblia encontramos una voluntad absoluta de parte del Señor Jesucristo, de parte de Dios, nuestro Creador. La voluntad de Dios perfecta y absoluta es que todos los hombres sean salvos. Cuando utilizo el término hombre, en la Biblia este término se refiere y se utiliza para dirigirse al sexo masculino como también al femenino. O sea que si me escucha en diferentes ocasiones utilizando el término hombre, no solamente me estoy refiriendo al sexo masculino, sino que estoy hablando de ambos sexos. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. La voluntad absoluta de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento eterno, que accedan a la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Pero también se habla de otra voluntad, que es la voluntad permisiva. Y quiero hacer una diferencia entre estas dos voluntades, la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva, que de hecho no me gustaría usar el término voluntad permisiva, sino el término cosas que Dios permite. Porque cuando hablamos de voluntad permisiva, de alguna manera estamos diciendo que fue la voluntad o el deseo de Dios de que eso ocurriera. Quiero utilizar el término cosas que Dios permite y voluntad absoluta de Dios. Hay cosas que nosotros como seres humanos no la vamos a entender. La mente de Dios y la mente del ser humano son dos mentes distintamente lejanas una de la otra. En la Biblia encontramos varios acontecimientos donde hubieron catástrofes que sucedieron y que muchas personas no entendieron el porqué de ellas. Por ejemplo, en el libro de Génesis, la Biblia nos narra la creación del hombre y de la mujer, de cómo Dios en su infinita misericordia, después de haber creado todas las cosas, el agua, las plantas, los animales, etcétera, Dios toma la decisión de crear un ser humano, de crear un hombre llamado Adán. Pero luego que Dios crea a este hombre, le da leyes y estatutos. Y Dios le dice, mira, de todo lo que hay en el huerto del Edén, tú puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer. La voluntad de Dios en este sentido era que el hombre obedeciera absolutamente a Dios, de que el hombre hiciera aquello para cual Dios lo había llamado. Pero había algo que se llama libre albedrío que el ser humano tenía, y era la facultad de poder tomar decisiones por sí mismo, de poder tomar decisiones propias. Esto llevó a que el hombre tomara una decisión equivocada por encima de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Cuando vemos también la desobediencia de Lucifer en el cielo, la Biblia dice que este ángel, un ángel de luz, uno de los ángeles más bellos en el cielo, que Dios había creado con ciertas cualidades y especialidades, llegó a creerse en un momento determinado
que él podía quitar a Dios de su trono y sentarse él y ser el gobernador. La pregunta es, ¿era la voluntad de Dios de que este hombre se rebelara contra él? ¿Era la voluntad de Dios de que aquel ángel creado por el mismo Dios quisiera tomar el puesto de Dios y quitar a Dios de su trono como tal? De ninguna manera. Pero al igual que Adán, este ángel también usó libre albedrío y pudiendo tomar una decisión positiva, tomó una decisión negativa, la cual fue la decisión de desobedecer al Señor. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque quiero que entendamos en este día que no todas las cosas que acontecen en la tierra, que nos acontecen a nosotros como individuos, son siempre por la voluntad de Dios. Hay acontecimientos, hay cosas que suceden simple y llanamente porque el ser humano toma una decisión. Lo ocurrido en la discoteca Jet fue quizá producto de una mala decisión. ¿Por qué digo esto? Si vemos en los diferentes noticiarios, en las redes sociales, vemos ciertos comentarios que indican y avalan que lo que hubo allí fue un descuido. Y producto de aquel descuido vino la desgracia a las vidas que se encontraban en aquel lugar, en aquel día. Por ejemplo, una de las cosas que se dicen es que el techo de aquella discoteca no tenía columnas. Pero también otra de las cosas que se dice es que el peso que tenía aquel techo era muy superior a la carga que realmente podía aguantar o sostener aquel techo. De manera que implica esto, que lo que ocurrió allí no fue que Dios lo planificó, no fue que Dios dijo voy a reunir a aquellas personas en aquel lugar y los voy a matar a todos, sino que hubo una decisión, un descuido humano que provocó que aquel acontecimiento, que aquel hecho se efectuara en aquel lugar. Y de ahí viene la pregunta y la interrogante de muchas personas. ¿Por qué Dios permitió esto? Como queriendo decir que Dios estuvo involucrado en aquel acontecimiento. La voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que venga al arrepentimiento, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, hablando acerca de si fue o no fue la voluntad de Dios, hay decisiones que el ser humano toma que no son la voluntad de Dios, pero Dios la permite porque hay decisiones humanas que aunque Dios no está de acuerdo, Dios permite que pasen. Y como te hice un recuento, vuelvo y reitero, no era la voluntad de Dios que el hombre desobedeciera al Señor. No era la voluntad de Dios que Lucifer desobedeciera al Señor, pero eran decisiones que ellos tomaron y Dios como Dios respetó esas decisiones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, el Señor hablando dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él. Pero hay una condición, y es que Dios toca la puerta, pero es el hombre quien tiene que abrir. Es el ser humano que tiene que darle acceso a que Jesús entre a su corazón. Si el ser humano no hace esa práctica de permitirle a Dios entrar al corazón, Dios no lo hace, aunque Dios quiera y pueda hacerlo como Dios. Pero hay decisiones que Dios las respeta. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios, amigo hermano que me escucha, es agradable. Pero hay decisiones
que van a afectar tu vida puede ser de una manera negativa o positiva, y no siempre Dios será el culpable de esas decisiones. Hay decisiones que Dios te permite tomar y que Dios te guía y te dice tómala. Pero hay otras decisiones que somos nosotros que la tomamos y Dios no tiene que ver nada con eso. Por ejemplo, una persona de repente decide quitarse la vida y dice, ya no puedo más con esta situación. Ya no puedo más con este problema. ¿Cree usted, amigo o amiga que me escucha, que fue Dios que puso en la mente y en el corazón de ese individuo quitarse la vida? ¿Cree usted que era la voluntad de Dios de que esa persona se suicidara, se quitara la vida? De ninguna manera. La Biblia dice que el diablo vino para destruir, pero Dios, Cristo, vino para dar vida y para darla en abundancia. Cuando una persona se quita la vida, hay personas que dicen, bueno, ese era su día. Dios lo destinó, lo marcó para que llegara hasta ese día. No. Cada individuo tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, pero esa fecha solamente la conoce Dios, el Creador. Nadie que viene a este mundo para matarse a sí mismo y quitarse la vida y luego atribuir que ese hecho fue Dios que quiso que fuera así. Entonces estoy trayendo este recuento, estoy trayendo estas historias verídicas y bíblicas para que usted entienda que no todas las cosas que suceden en el mundo suceden porque fue la voluntad de Dios. Vuelvo y reitero, hay decisiones que son humanas y traen consecuencias. Sí hay otras ocasiones en que Dios permite situaciones para llamar la atención del ser humano. Por ejemplo, en la ley de Moisés estaba establecido, estipulado, era permitido que el hombre le diera carta de divorcio a la mujer. Mas cuando los discípulos se acercan a Cristo a preguntarle sobre esta cuestión, Jesús le dijo lo siguiente: en la ley de Moisés fue permitido esto por la dureza del corazón de ustedes. Pero antes de la creación del mundo, dijo Jesús, no fue así. O sea, aquí vemos dos diseños. El diseño que fue estipulado por Dios, que era lo que Dios quería, que era la voluntad absoluta de Dios, y el diseño del hombre, que es donde entra la permisividad de Dios por la desobediencia, por la dureza del corazón del ser humano. Hay catástrofes que llegan a diferentes naciones y a veces son permitidas por Dios por la desobediencia del ser humano. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, antes de Dios mandar un juicio sobre aquellas naciones, ¿qué Dios hizo? Le mandó la palabra, le mandó los profetas, los mandó a un arrepentimiento. Y Dios le decía a través de sus profetas, apártense de sus pecados, apártense de la maldad que están haciendo, apártense del mal, porque si no vendrá juicio sobre ustedes y su nación tendrá consecuencias funestas. Hay ocasiones donde Dios derrama juicio sobre diferentes naciones por la desobediencia del hombre. Pero no implica esto que sea la voluntad absoluta de Dios. Dios no quiere el mal, Dios no quiere la destrucción del ser humano, pero lamentablemente cuando el hombre vive de espalda a Dios, hay consecuencias que vienen a las vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esto no estoy diciendo que lo que sucedió en la discoteca Yexé fue producto de la desobediencia del ser humano. Estoy estableciendo la diferencia entre una cosa y otra, entre que hay cosas que son voluntad absoluta de Dios y hay cosas que son por descuido y por decisiones del ser humano. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Y quiero decir algo, no sé si profético, pero quiero decir algo hablando en este mismo tenor acerca de las desgracias que suceden en las naciones muchas veces por el descuido o por la desobediencia del ser humano. República Dominicana no está exenta, escucha bien, y no voy a decir esto para meterle miedo, terror a nadie. Voy a decir esto porque lo he vivido en revelación de Dios
y también muchos hermanos y hermanas en Cristo me han testificado acerca de estas mismas revelaciones. Pero Dios permite esto para darle un aviso al pueblo. El atalaya, el siervo y la mujer de Dios que Dios ha señalado para atalaya, está para anunciar el peligro que viene sobre la ciudad, para que antes que el peligro venga, el hombre y la mujer se aperciban. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que nos llamamos Atalaya TV, porque estamos apercibiéndote del peligro, de lo que viene para este mundo, para esta nación, para todos los países del mundo. Y como siervos y siervas de Dios, somos responsables de transmitir el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos. República Dominicana no está exenta de una catástrofe general en este país. Lo que ha sucedido en la discoteca Yexé pudiera decirse, y me disculpa a alguien si esto le cae mal, pero es mi deber como atalaya decirlo, es un preámbulo de los juicios que vienen para esta nación. En varias ocasiones, Dios por su misericordia me ha permitido ver cómo un gran tsunami azota a esta nación de República Dominicana. Y he visto en varias ocasiones cómo el mar se sale de su cauce y arrasa, alabado sea el nombre del Señor, con muchas vidas y con muchas propiedades de muchas personas. Vuelvo y te reitero, esto no lo estoy diciendo para meterte miedo. Esto lo estoy diciendo porque como atalaya del Señor es mi deber decirlo, para que cuando acontezca tú no tengas excusa y no puedas decirle al Señor, nadie me avisó, nadie me advirtió. La Biblia habla y establece que vendrán muchos acontecimientos funestos sobre muchas naciones del mundo. Y cuando todo esto comience a ocurrir, ¿sabe qué dice el Señor en su palabra? Que serán principios de dolores. Lo que hoy día está viviendo República Dominicana es principio de dolores. Son principios, son pequeñeces. Las cosas que vienen no solamente para República Dominicana, sino para muchas naciones del mundo, incluyendo a Estados Unidos, son cosas funestas. Y se aproxima una catástrofe no muy lejanamente sobre una nación, alabado sea el nombre del Señor, del Medio Oriente. Y no sé por qué estoy diciendo esto, eso yo no lo planifiqué. Esto me está llegando ahora mismo a la mente y pido a Dios que tenga misericordia, pero hay una catástrofe que va a afectar al mundo entero, donde muchas personas se van a quedar con la mano en la cabeza, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y no es la voluntad de Dios de que esto acontezca, pero por la desobediencia, por la maldad del ser humano, Dios tiene que llamar a la atención de los hombres y las mujeres para que vengan al arrepentimiento eterno, alabado sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo me está trayendo revelaciones que hace algún tiempo ya Dios me ha mostrado, pero Dios me las muestra ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y no sé a quién Dios quiere librar de algo, pero Dios está llamando a esta nación a que se aperciba. Dios está llamando al pueblo, al mundo a que se aperciba, porque algo sobrenatural y desastroso ha de venir sobre las naciones de la tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el Espíritu Santo me trae a la mente ahora una revelación que tuve hace algún tiempo, donde yo veía cómo los demonios literalmente avanzo kimalahai. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de las naciones de la tierra, Jehová. Yo veía en esa revelación, amado, como literalmente demonios azotaban a la humanidad. Y yo veía cómo los cristianos se escondían en cuevas. Yo también me escondí en una, en esa revelación.
Y yo veía cómo mucho pueblo de Dios era maltratado, cómo incluso las personas que no son cristianas eran muertos, asesinados, también muchos cristianos, por causa del azote de aquellos demonios. Y yo le preguntaba al Señor en esa revelación: Padre, ¿y por qué tú permites que los cristianos también seamos azotados, seamos muertos, seamos maltratados? Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me hizo entender: es que yo quiero despertar el ánimo de la iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Muchos hablan de un avivamiento y yo no dudo de que Dios provoca un avivamiento a favor de su pueblo, pero no específicamente este avivamiento viene acompañado de una unción y de un fuego como muchos piensan. Este avivamiento va a ser provocado por catástrofe, por persecuciones que se levantarán en contra de la iglesia de Jesucristo. Y es ahí donde Dios va a despertar en su misericordia el ánimo del creyente. Es ahí donde el creyente va a entender que debe apercibirse, porque su vida correrá peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Viene un avivamiento para la iglesia, pero está acompañado de juicio, donde Dios lo va a permitir para levantar el ánimo y en su misericordia poder salvar a mucha gente. Oh, gloria al nombre del Señor. Fíjese que cuando la iglesia de Cristo, la iglesia antigua, estaba ahí con el novio, la Biblia dice que estaban acomodados, no querían ayunar, no querían orar y cansoma, porque tenían al novio ahí con ellos. Pero Jesús le dijo: llegará el día donde el novio les será quitado y entonces ustedes tendrán que ayunar y buscar a Dios por su propia cuenta. Hay un momento donde el novio se te será quitado para que aprendas a depender de Dios. Oh, gloria a Dios. Y fue ahí donde Dios permitió el azote sobre los discípulos. Fue ahí donde tuvieron que salir y esparcirse a diferentes lugares. Y cuando ellos salieron corriendo, no solamente su cuerpo salió corriendo, sino que el espíritu de ellos se expandió. Y en Damasco, en Jerusalén y en otras ciudades el evangelio pudo llegar por causa de la persecución de la iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Es la persecución la que va a permitir un avivamiento. Es la persecución la que va a permitir que el evangelio se expanda. Aleluya. Este mensaje quizá no provoca muchos likes, quizá no provoca muchos views, porque a la gente lo que le gustan es que le hablen a su carne. A la gente lo que le gusta es que le hagan chiste. Alabado sea el nombre de Dios. Pero yo, como siervo de Dios, vine a hablar a tu espíritu, vine a confrontar tu espíritu con la palabra de Dios en este día. Aleluya. Apercíbete porque Cristo viene. Apercíbete porque algo viene sobre la nación dominicana. Algo viene sobre países de Europa y del Medio Oriente. Alabado sea el nombre del Señor. Algo viene sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay una guerra que se está aproximando sigilosamente, de la cual muchas personas no quieren hablar para no desalborotear al pueblo, a las naciones. Pero algo se está cocinando en el mundo espiritual y se va a efectuar en el mundo físico. Oh, gloria al nombre del Señor. Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda, se están metiendo en la mente de muchos presidentes que dirigen naciones potenciales y está tramando un plan diabólico para destruir la iglesia de Jesucristo. Hay leyes en el Senado de muchas naciones que no se han aprobado aún, pero que están en proyecto para aprobarse. Leyes que van a afectar la predicación del evangelio de Jesucristo. Leyes que van a afectar tu relación con el Señor. Leyes que nos van a perjudicar de tal modo que no vamos a poder hablar libremente y expresar la palabra del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero todo esto viene para que despertemos. La iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo está envuelta en muchos afanes. La iglesia de Cristo está envuelta, está enfocada en tener dinero, en tener muchos seguidores, en tener gente que los reconozcan. Pero la iglesia no está enfocada en tener gente que reconozcan y sigan a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor.
Necesitamos despertar. Necesitamos que el enfoque no seamos nosotros, que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Ok, está bien que Dios nos haga viral si es su misericordia, pero si Dios me llega a hacer viral, yo quiero que sea Cristo quien se vea a través de mí. Oh, gloria a Dios. Cuánta vagamundería estamos viendo hoy día en las redes. Cuántas personas llamados cristianos y cristianas que los que están es llevando un mensaje negativo, que los que están es moviéndole la carne, dándole placer, confabulándose con los mismos mundanos, y no lo están estableciendo una diferencia entre ellos y el mundo, sino que no se sabe cuáles son mundanos, si ellos o los que lo están entrevistando. Gloria al nombre del Señor. No hay genuinidad en sus palabras. Están predicando para agradar a los hombres. Están haciendo cosas para hacerse ver ellos, pero Cristo no es el centro del mensaje. Cristo no es quien se está dando a conocer, sino ellos mismos. Oh, gloria al nombre del Señor. El Señor dijo a través del profeta Jeremías en una ocasión, refiriéndose a la condición del pueblo: Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. El cristiano está llamado para establecer la diferencia entre Dios y el mundo. Una fuente de agua, dice la Biblia, no puede dar agua, o la da dulce o la da salada. Usted es de Dios o es del diablo. Usted es cristiano o es mundano. Gloria al nombre del Señor. Y Dios, escucha esto. A ti, a mí, a ti, cristiano, cristiana, que te gusta hacer contenido para llamar la atención del mundo y para confabularte con el mundo, dice el Señor en su palabra: ay de aquel por el cual este evangelio sea vituperado. Ay de aquel por el cual se hable mal del evangelio y la gente no quieran venir a Cristo. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas: todo me es lícito, mas todo no me conviene. Hay cosas que te son lícitas, se te son permitidas hacer, pero no todas te convienen. Puedes ahora ser el centro de la atracción. Puedes ahora estar en la palestra pública, pero te hago una pregunta: ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Te conoce Dios como te conocen los hombres? Saulo, alabado sea el nombre del Señor, Saulo no, Saúl, habiendo sido escogido para gobernar a Israel, se desvió del propósito de Dios y hizo todo lo contrario a lo que Dios lo mandó a hacer cuando lo mandó a pelear y le dijo: mata a los bueyes, mata a los niños, mata a la mujer, etc. Y él cumplió en parte con el encargo de Dios, pero en parte no cumplió. Este hombre delante de los hombres era rey y era venerado por muchos. Muchas personas los aclamaban, pero Dios lo había desechado. Hay muchas personas aclamadas por los hombres. Hay muchas personas veneradas por los hombres. Estoy hablando de ti, cristiano y cristiana, charlatán y charlatana, que te ha dedicado a hacer todo lo contrario de lo que Dios te ha dicho que haga. Puede ser que sea venerado y venerada por los hombres, pero Dios te desechó. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Pero la misericordia de Dios es grande. Dios te está diciendo en este día: vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová. Porque el mensaje que Dios te ha puesto en tu boca no es el mensaje que está predicando actualmente. No es lo que está transmitiendo actualmente lo que Dios te ha llamado a transmitir. Las riquezas han dañado a mucha gente. La fama han dañado a mucha gente. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios hoy en su misericordia te llama a reaccionar y a volverte a la senda antigua. Yo no estoy predicando
para acusar a nadie. Yo traigo esta palabra que Dios ha puesto en mi boca y lo que estoy diciendo está surgiendo de manera natural. Yo no planifiqué decir lo que estoy diciendo, pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Y vuelvo y reitero, como atalaya de Cristo, es mi deber y es mi compromiso con Dios hablar lo que Dios me ha dicho. Una de las cosas que Dios me ha declarado y me ha dicho acerca del ministerio, del llamado que Él me ha hecho como evangelista de Él por su misericordia. Una de las tantas cosas que Dios me ha dicho es: no vendas ni cambies el mensaje que te he dado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no predico por dinero. Yo no predico por fama. Yo predico a Cristo y porque quiero agradar al Señor. Cayendo en el tema que inicié al inicio, valga la redundancia, quiero reiterarte que no todas las cosas que suceden en el mundo suceden porque es la voluntad absoluta de Dios. Hay cosas que Dios en su plan de Él como Dios, las ha establecido así. Dios ha dicho: quiero que así acontezcan. Pero hay otras cosas que no son permitidas, que no suceden porque Dios lo determinó así, sino porque hay una decisión y un descuido humano que provocó ciertas situaciones. Gloria al nombre del Señor. Hay juicios que vienen a las naciones de la tierra por la desobediencia del hombre. Y aunque no fue la voluntad de Dios en su plan divino que sucediera así, por causa de la maldad de los hombres, Dios tiene a veces que permitir ciertas situaciones. Y vuelvo y reitero, lo que sucedió en la discoteca Yexé no fue producto de que Dios lo estableció así, sino descuido de los ingenieros y de los propietarios de aquella discoteca que no supieron tomar las medidas necesarias para evitar que algo así pudiera suceder. Lamentablemente, en nuestro país, República Dominicana, existe un refrán que dice que el dominicano espera que le roben para poner candado. Estoy seguro que ahora muchas discotecas y otros lugares que están en condiciones desfavorables, ahora quizás querrán tomar decisiones un poco más drásticas para evitar aquel tipo de situación. Y no está mal que lo hagan, pero ¿por qué no hacerlo antes de? ¿Por qué esperar que sucedan las cosas para tomar acciones? Y quiero hacer un último llamado al gobierno de la República Dominicana, excelentísimo presidente Luis Abinader. En este país, yo como ciudadano dominicano no he visto ni en las redes sociales ni en los medios de comunicaciones que pertenecen al gobierno un plan que hable acerca de cómo nosotros poder estar preparados o apercibidos en caso de catástrofes como terremotos, como tsunami. Yo he visto en algunos videos, incluso se han hecho experimentos en países como México, Estados Unidos, se han hecho simulacros simulando un terremoto o un tsunami. Esto permite que el pueblo, la nación, se pueda percibir y pueda tener una idea de cómo enfrentar una catástrofe, una situación de esa magnitud. Hago el llamado para que dentro de la Cámara de Diputados y del Senado y del gobierno en general se puedan tomar medidas para practicar estas causas positivas y que puedan arrojarnos luz a la población de cómo nosotros poder enfrentar una catástrofe de esa magnitud. Gloria al nombre del Señor. Quiero cerrar este espacio con una oración, pidiéndole al Todopoderoso que sea Él teniendo misericordia de esta nuestra nación, República Dominicana. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, quiero entregar en tus manos esta nación, República Dominicana. Quiero entregar en tus manos todas las naciones del mundo y pedirte que tengas misericordia. Hay cosas que por más que nosotros oremos,
no van a poder ser evitadas porque ya tú has determinado que sean así, Señor. Pero oramos para que tú tengas misericordia y nos fortalezca en medio de las adversidades. Oramos para que nos ayude a estar apercibido, y no solamente en el mundo físico, sino más bien en el espiritual. Porque de nada nos vale escapar de este mundo físico y perder nuestra alma en el mundo espiritual. Señor, en ambos sentidos, tanto en el espiritual como en el físico, ayúdanos a estar preparados y a percibirnos, para que si tengamos que morir hoy o mañana, podamos despertar en tu presencia. No es cierto lo que dicen muchas personas o la mayoría, que todo el que se muere va al cielo. Si así hubiese sido, entonces el sacrificio de Cristo no tuviera ningún significado. Porque si todos vamos al cielo, ¿para qué murió Cristo? Mas tu palabra enseña en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Tu Hijo Jesús hablando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie absolutamente viene al Padre si no es por mí. No es con méritos humanos, no es con recursos ni propias fuerzas humanas. Es con los méritos que Cristo ha provisto a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Reiterarte, amigo y amiga que nos ve y nos escucha. Somos Atalaya TV. Te hago la invitación a que si no te has suscrito a este canal lo haga. Quiero invitar a todos aquellos que ya están suscritos a este canal a que hagan viral este video, a que lo publiquen por todas sus redes sociales, y así tú puedas ser contribuyente de esta poderosa palabra que el Señor ha traído en este día. Hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje. Hay muchas personas que necesitan saber que Dios no es el culpable. Dios te bendiga y Dios te guarde.